Cuentos que se convierten en leyenda. Leyendas que se convierten en cuento. Historias fantásticas. La leyenda del hombre perdido. Había una vez, en un lugar que bien podría haber sido cualquier rincón del mundo, un hombre cuyo nombre nadie recordaba y cuya historia se había ido desdibujando en la bruma del tiempo. Había llegado a los 60 años con una vida llena de experiencias, algunas alegres, otras dolorosas, pero todas profundamente sentidas. No era un hombre que destacara por su apariencia, su estatura o por la fuerza con la que llevaba sus días. Más bien, era uno de esos seres que parecían ser una sombra en el paisaje, alguien que había aprendido a no llamar demasiado la atención, porque la vida misma le había enseñado que a veces la luz atrae tempestades. Sin embargo, este hombre había vivido y había amado, aunque sus amores habían sido, en su mayoría, silenciosos, entregados y en gran medida incomprendidos. A lo largo de sus 60 años había tenido sueños. No grandes ambiciones, no monumentales deseos de riqueza o poder, sino pequeños sueños que se aferraban a lo más sencillo, encontrar la paz en un rincón del mundo, poder caminar entre los árboles y oír el susurro del viento, sentir el abrazo de la persona amada cuando la noche caía. Y sobre todo, entregarse a la vida con un corazón abierto. Sin embargo, la vida, con su implacable crueldad, parecía haberlo tratado de un modo distinto al que él había esperado. De niño, fue testigo de las primeras traiciones del destino. Sus padres, tan ocupados en sobrevivir, no siempre tuvieron tiempo para comprender la naturaleza sensible del pequeño. Su padre, un hombre rígido y trabajador, no entendía los silencios del niño, mientras que su madre, amorosa pero agotada, lo envolvía en un cariño distante, mientras intentaba sostener el hogar con las pocas fuerzas que le quedaban. Pasaron los años y el niño creció, siempre esperando algo que nunca llegaba. En la escuela era uno más entre tantos, y aunque su corazón ardía con deseos de amistad verdadera, siempre sentía que quedaba al margen, como si su naturaleza le impidiera conectar del todo con los demás. Aún así, amaba. Su amor era algo puro, un amor por el mundo, por los libros que le ofrecían mundos nuevos, por las palabras que podía escribir en hojas sueltas, por los cielos estrellados que contemplaba desde la ventana de su cuarto. Había una intensidad en su forma de sentir, una profundidad que lo consumía y a la vez lo mantenía vivo. Y ese amor que lo envolvía, que llenaba cada uno de sus rincones, fue lo que lo sostuvo durante sus primeras desilusiones. Con los años, llegó el amor en forma de una mujer. No fue su primer amor, pero fue el primero que sintió como real. Era una mujer que parecía entenderle, alguien con quien podía compartir sus sueños y sus silencios. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, también le quitó esa ilusión. Ella no supo, o no pudo, amarlo del modo en que él lo deseaba. A pesar de sus esfuerzos, de las noches en vela pensando en cómo hacerla feliz, de los días llenos de detalles que pasaban desapercibidos, ella se fue. No fue una despedida abrupta, sino una separación lenta, un distanciamiento que fue desgarrando el alma del hombre poco a poco, hasta que un día, sin que él lo supiera exactamente cuándo, ella ya no estaba. La soledad se volvió su compañera. Caminaba por las calles del pueblo, sintiendo que cada esquina le devolvía un eco de algo perdido. Sus amigos, si es que alguna vez los tuvo, se alejaron también, no por maldad, sino porque la vida continúa para aquellos que no han sido tocados tan profundamente por la desesperanza.
El hombre, en su soledad, comenzó a preguntarse si tal vez el problema no era la vida misma, sino él. ¿Había esperado demasiado? ¿Había puesto en las personas y en los momentos un peso que no podían soportar? Estas preguntas se convirtieron en su compañía en las noches más oscuras. A los 40 años ya había dejado de buscar respuestas. Vivía como un espectador de su propia existencia, alguien que veía cómo los días pasaban sin mucha diferencia entre uno y otro. Trabajaba en lo que podía, ganando lo justo para vivir. No había grandes alegrías, pero tampoco grandes tragedias. Era, simplemente, una vida en pausa, como si estuviera esperando que algo cambiara, que algo lo sacudiera de ese letargo. Y, sin embargo, esa sacudida nunca llegó. Al menos no de la forma en que él la esperaba. A los 50 años, algo dentro de él comenzó a romperse de nuevo. El tiempo, implacable, había dejado sus marcas en su cuerpo y en su alma. Las arrugas en su piel eran el reflejo de las heridas que llevaba por dentro. El amor, ese sentimiento que una vez había sido su motor, se había convertido en una sombra. Ya no podía recordar el rostro de la mujer que una vez había amado con tanta intensidad, ni el calor de su abrazo. Era como si su vida hubiera sido una serie de imágenes que ahora se desvanecían lentamente. La traición de la vida no era solo el abandono de los demás, sino también el olvido que lo consumía. Fue en esos años que comenzó a pensar en nunca jamás. No sabía exactamente cuándo había escuchado hablar de ese lugar, si era un cuento de la infancia o algo que había leído en algún momento perdido. Pero la idea de un lugar donde el tiempo no existía, donde los años no dejaban marcas, donde uno podía vivir libre de las cadenas de la realidad, comenzó a tentarlo. Nunca jamás no era solo un lugar de fantasía, para él era una promesa, una esperanza de escapar de lo que sentía como una vida que lo había traicionado en cada rincón. Empezó a soñarlo, a imaginar cómo sería estar en un lugar donde no importaba si uno era joven o viejo, donde los dolores del pasado no tenían peso, donde el amor no era un deseo inalcanzable, sino una constante. El día que decidió irse a nunca jamás no fue uno diferente a los demás. No hubo un acontecimiento dramático que lo empujara a tomar la decisión. Simplemente despertó una mañana, se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía frente a él. Se dio cuenta de que ya no quedaba nada que lo atara a esa vida. Sus años habían sido largos, y aunque había sentido el amor, el dolor, la soledad y la esperanza, todo se había desvanecido. Comprendió que no tenía sentido seguir esperando. Nunca jamás lo llamaba, y él, por primera vez en muchos años, sintió que estaba listo para responder. El viaje hacia nunca jamás no fue uno físico. No hubo barcos ni trenes que lo llevaran. Fue un viaje interior, una rendición ante el peso de una vida que ya no quería cargar. Dejó de buscar respuestas, de esperar que algo cambiara. Simplemente se dejó ir. Cerró los ojos y en su mente cruzó los mares que lo separaban de ese lugar prometido. Vio cómo las tormentas de su vida quedaban atrás, cómo los fantasmas del pasado se desvanecían en la distancia. Y cuando llegó, supo que, por fin, había encontrado lo que siempre había buscado, la paz. En nunca jamás no había tiempo. No había dolor. No había traiciones ni esperanzas rotas. Todo lo que alguna vez lo había atormentado había quedado atrás. Por primera vez en 60 años, el hombre sintió que podía descansar. Y así lo hizo. Nunca más se le vio en las calles del pueblo, ni se supo de él. Algunos decían que había muerto, otros que simplemente había desaparecido.
Pero aquellos que lo conocían, aquellos pocos que alguna vez compartieron una parte de su vida, sabían la verdad. Él había encontrado su propio nunca jamás, y allí, finalmente, había podido descansar. Y así, su historia, una historia de amores fallidos, de traiciones de la vida, y de una búsqueda interminable de paz, se desvaneció en el viento, como las hojas secas de un otoño lejano, recordándonos que a veces, el único lugar donde uno puede encontrar descanso es en los rincones más ocultos de la propia imaginación.